Bien, vamos a resolver entonces otra ecuación exacta, solamente que en este caso es un problema de valor inicial, ¿verdad? No habíamos hecho un ejemplo de esos. Y bueno, tengo esta función, perdón, esta ecuación diferencial sujeta a esta condición inicial, y de 1 es igual a 1. Como siempre, lo primero que vemos es si es exacta, y lo que hacemos es escribirla en esta forma, ¿verdad? En la forma diferencial. Es como, y escrito en forma diferencial, pues es exactamente como esta, solamente que ahora que tengo esta es la derivada con respecto a y esta sería la derivada con respecto a t. Entonces vemos que m es esta función de dos variables. En este caso la variable independiente, perdón, es t, ¿verdad? No es x, nada más. Entonces tengo esta función de dos variables, es m, y esta función de dos variables es n. Como siempre, lo que hacemos es calcular la derivada. Por ejemplo, tiene diferencial de y, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? La derivada con respecto a t. Este tiene de t, entonces, ¿qué hago? La derivada con respecto a y es aquí. Permítanme, voy a corregirlo. A ver. Listo. Bien. Entonces, aquí tengo la derivada con respecto a y, porque este n tiene de t. Bueno, entonces estas dos derivadas parciales deben ser iguales, ¿verdad? Y claramente en este caso, si yo derivo con respecto a t, esto sería 0, y esto sería menos 2t, ¿verdad? Sobre y a la 5, porque esto es constante. Y igual acá, si yo derivo con respecto a y, la derivada de y a la 4 es menos 4 sobre y a la 5, ¿verdad? Entonces, por eso queda menos 4 entre 2, menos 2. Aquí está. Entonces queda menos 2t sobre y a la 5, son iguales, por lo tanto, esta es una ecuación exacta, ¿verdad? Es una ecuación exacta. Bien, ahora que sabemos que es exacta, lo que vamos a hacer, pues claramente es resolverla. Em, para eso, vamos a tomar la parcial con respecto a t, que en este caso es m, ¿verdad? Perdón, n. N es la parcial con respecto a t. Siempre tratamos de que nos quede más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, aquí integrar con respecto a y, si tomamos la parcial con respecto a y, que es esta, parcial de f con respecto a y, que es esta, eh, quizás quedaría un poquito más, en cierta manera, difícil. No es difícil, ¿verdad? Pero habría que ser un poquito más. Mientras que si lo hacemos con esta, queda un poquito más fácil. Entonces vamos a hacer la parcial, esta es la parcial de f con respecto a t, ¿sí? Porque aquí tiene dt. Y recordemos que es una diferencial exacta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues integrar, ¿verdad? Si integramos con respecto a t, aquí es t, y, ¿verdad? Sí, ya voy a corregir eso. Derivada con respecto a t, y todo lo tengo así, permítanme, solo voy a corregir eso rápidamente y...
Bien, entonces cuando yo integro con respecto a t a ambos lados, aquí me queda f, y aquí pues sería t cuadrado sobre 2y a la 4, porque esto es constante, ¿verdad? Entonces, bueno, es un medio de t cuadrado multiplicado por 1 sobre 2y a la 4, queda 1 sobre 4y a la 4 por t cuadrado, entonces por eso me queda así. Más, suponemos, lo corregí mal esto, permítanme. Ahí está. Entonces suponemos, como integramos con respecto a t, suponemos que la constante es una función que depende exclusivamente de y. Entonces, por eso hacemos esto, ¿verdad? Bien, ahora ¿qué hacemos? Simplemente derivar con respecto a y, ¿sí? Para poder encontrar quién es g de y, ¿verdad? Entonces derivo esto con respecto a y, t es constante, entonces solamente me quedaría menos t cuadrado sobre y a la 5 más g' de y igual a esto, ¿verdad? Resulta que esto se me cancela con este término de acá. Entonces solamente me queda 3 sobre y a la 3, ¿verdad? Simplificando aquí. Integro esto con respecto a y me queda menos 3 medio de menos 3 sobre 2y cuadrado, ¿verdad? Recuerden que no escribimos la c aquí porque la escribimos al final. Entonces, la función me quedaría así, y entonces la solución sería esa función igualada a una constante, ¿verdad? La solución es esta. No sé por qué no hice aquí la condición inicial, ¿verdad? Olvidé escribirlo. Bueno, lo voy a hacer ahorita. Vamos a sustituir 1 en t y 1 en y, ¿verdad? Es tener el 1,1. Entonces voy a tener que 1 Bien, entonces aquí tengo un cuarto menos 3 medios. Un cuarto menos 3 medios es menos 5 cuartos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces C es igual a menos 5 cuartos. Y la solución entonces sería esto, igualado a menos 5 cuartos. Y yo puedo despejar ahora para y. Bueno, de hecho antes podía despejar para y también, ¿verdad? A ver.
Está complicadito, la verdad. Sí. Como ven aquí de un solo nos quedó aquí en el valor de c, ¿verdad? Porque como la función está igualada a c, entonces, pero lo único que hay que ver es que usamos uno para t y uno para y, ¿verdad? Uno para t y uno para y. Uno una variable dependiente y uno una variable independiente. 1,1, el punto 1,1 podríamos decir también. Sí, entonces uno para t, uno para y nos queda directamente aquí en c, ¿verdad? C es menos 5 cuartos y bueno, quizás se podría aquí, sí se puede despejar la verdad. Si ustedes se fijan, a ver, déjenme ver si multiplicamos por y a la 4 en ambos lados. Sí, bueno, si no la podemos dejar así, ¿verdad? Implícita, no hay ningún problema. Si está muy complicado despejar para ir. No sé si hay alguna pregunta respecto a este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Ni una? ¿Todo claro? Bueno. Sí. Bien, vamos a pasar a otro tema entonces. Vamos a ver soluciones por sustitución. Disculpe, licenciado. Ajá. Está grabando la clase, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ok, es que ahorita hasta hace poco, hasta hace poco entré y como que casi como que casi no comprendo el tema muy bien, así que espero poder solucionar mi problema antes. Ah, dele, dele. Ahorita estábamos viendo todavía exactas y no hemos empezado este. Entonces creo que... Pero igual la tengo grabada. No hay problema. Eh, bien, vamos a ver entonces ahorita soluciones por sustitución. En esta parte vamos a ver tres tipos de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver estas que son las homogéneas. Vamos a ver las de Bernoulli. Y bueno, no recuerdo ahorita el nombre de la otra, pero tenemos más o menos un polinomio, ¿verdad? O- pero hay tres tipos de sustitución. Creo que no recuerdo ahorita exactamente el nombre de la otra, pero vamos a ver hoy las homogéneas. Mañana veríamos las de Bernoulli. Y bueno, de estas ecuaciones homogéneas, para poder saber cuáles son, primero tenemos que ver las funciones homogéneas. Eh, entonces, una función que tiene esta propiedad, que al yo sustituir por un parámetro eh, f, o mejor dicho, la variable independiente y la variable dependiente por un parámetro multiplicado por esa variable, yo voy a poder siempre como que sacar el parámetro como factor común y va a quedar el parámetro elevado a algún número multiplicado por la función para cualquier número real, ¿verdad? Entonces decimos que esta es una función homogénea de grado alfa. Eh, Veamos un ejemplo para que entendamos esto. Por ejemplo, esta función que tengo acá es una función
homogénea de grado 2, porque si yo sustituyo por tx y ty, entonces aquí yo al escribir tx, quedaría tx elevado al cuadrado, y aquí tendría tx en lugar de x, y sustituir y por ty, esto sería t cuadrado x cuadrado, ¿verdad? Y esto sería t cuadrado xy. Entonces yo puedo sacar de factor común t cuadrado, y me quedaría t cuadrado por x cuadrado más xy. Y esto que tengo acá es exactamente la función que tengo acá. Entonces sería t cuadrado por f de xy, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, como el exponente aquí es 2 del parámetro t, entonces decimos que esa es una función homogénea de grado 2, ¿verdad? Función homogénea de grado 2. ¿De acuerdo? Bien. Una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, antes de continuar, ¿está claro lo que es una función homogénea? Sí. Muy bien. Eh, bien, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial homogénea? Una ecuación diferencial de primer orden en forma diferencial, que va a estar en forma diferencial, ya sabemos que es la forma diferencial, ¿verdad? Se dice que es homogénea si ambas funciones coeficientes son ecuaciones homogéneas del mismo grado. Entonces, una ecuación que es escrita así va a ser una ecuación diferencial homogénea si si estas dos funciones son homogéneas, y además no solamente eso, sino que tienen que ser homogéneas del mismo grado. Si esta es homogénea grado 3 y esta es homogénea grado 2, ya no sería homogénea la ecuación diferencial, aunque las funciones sean homogéneas, pero como no tienen el mismo grado, entonces no va a ser la ecuación diferencial homogénea. Aquí hay algo también que tengo que mencionar. Esta palabra homogénea la vamos a usar más adelante, pero en otro contexto. Entonces, ahorita significa esto, pero más adelante va a significar algo diferente, ¿verdad? Entonces, ahorita en este contexto vamos a decir que es homogénea porque las funciones son homogéneas y del mismo grado, ¿verdad? Más adelante va a tener otro significado, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a aclarar según el contexto, ¿verdad? En este caso, pues, es porque las funciones son homogéneas. Bien, hay algo que podemos hacer si las funciones son homogéneas, lo podrían ustedes verificar. Y es que podemos escribir, si m y n son homogéneas, podemos escribir podemos escribirla de esta manera. Mx, y va a ser igual a x a la alfa, m de 1, u, y n de x, y es igual a x a la alfa por n de 1, u, donde u igual a y entre x. Creo que incluso me parece que en cálculo 2 se prueba esto, se deja como ejercicio, me parece, cuando vemos regla de la cadena. Bueno, el punto es que la podemos escribir así, ¿sí? Sacando x a la alfa, x sería como el parámetro, y aquí la dejamos m en términos de u, nada más, ¿sí? Dejamos m en términos de u, pero hacemos esta sustitución, igual acá. Aquí es v, ¿verdad? Ya lo voy a corregir más adelante, es v. En este caso, la que sustituimos es, hacemos la sustitución v igual a x sobre y el parámetro que sacamos es y. Bien. ¿A qué quiero llegar con esto? Aquí podemos usar las sustituciones. Aquí yo tengo u igual a y entre x, y abajo tengo v igual a y entre x. Entonces yo podría usar la sustitución. Aquí despejando sería y igual a u por x, y aquí sería x igual a v por y, ¿verdad? Entonces puedo usar esas sustituciones. Suponiendo que usamos y igual a u por x,
lo que hago es escribir m y n de esta manera, ¿verdad? Entonces me quedaría x a la alfa, ya que son homogéneas, ¿verdad? Esta m y n son homogéneas de grado alfa. Entonces yo puedo escribirlas de esta manera, x a la alfa por m de 1, u, ¿sí? T de x más x a la alfa n de 1, u de y igual a 0. Como dije, la sustitución que hice fue y igual a u por x, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a derivar y. Y si derivo y, tengo que usar la regla de la cadena porque yo supongo que u depende de y, ¿verdad? Y de x también. Entonces, aquí yo tendría d de y es igual a u por d de x, ¿sí? U por d de x, usando la regla de la multiplicación, ¿verdad? Más, después escribo x y derivo de du. Esto sería d de y, ¿de acuerdo? Entonces, lo que obtengo es, lo que voy a hacer es sustituir d de y por esto, aquí. Entonces me queda, bueno, el x a la alfa lo puedo eliminar, ¿verdad? Simplemente multiplico por 1 sobre x a la alfa a ambos lados. Y bueno, aquí tengo m de 1, u de x más n de 1, u d de y, y d de y es esto. Entonces lo que hago es multiplicar, ¿verdad? Multiplico n de 1, u por u. Como está multiplicado por d de x, lo puedo agrupar con este de acá. Y aquí me queda x n de 1, u t de u. Disculpe, licenciado. ¿Sí? Vi en la expresión anterior que puso n, v, u. N de v, u. Y acá abajo n de 1, u. Es de... Es que puedo usar esta sustitución o esta. Ujú. En este caso estoy usando esta sustitución. Ah, ok. Sí, entonces si usara esta, tendría que usar esta de acá. Sí, gracias. Está bien. Dele. Bueno, lo que hago ahora es dividir por esta expresión de acá. ¿Sí? Y aquí se cancela y aquí me queda como denominador. Y luego divido por x también, en ambos lados. Y aquí me queda d de x sobre x y aquí esta se me cancela. Entonces me queda esta expresión de acá. Ustedes no se tienen que aprender esto de ninguna manera. Lo que quiero indicar con esto es que podemos hacer esta sustitución, ¿sí? U por x o vy, ¿verdad? Y vamos a llegar a una expresión como esta. Y aquí lo que hay que hacer es simplemente por variables separables, que ya se resuelve, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Llevarlo de una ecuación diferencial quizás un tanto complicada, porque quizás no es, bueno, no es exacta, a algo fácil, que por variables separables se hace. Ese es el punto, ¿verdad? Bien, pero para entender esto vamos a hacerlo con los ejercicios, ¿verdad? Vamos a hacer esta ecuación diferencial que no está escrita en forma diferencial, ¿verdad? Pero si nosotros observamos, ¿qué podríamos hacer? O sea, no es lineal. Definitivamente que no es lineal. Si lo escribimos, no es separable tampoco, ¿verdad? No es separable. Y todo eso hay que irlo pensando, ¿verdad? Si es separable, pues lo hacemos con variables separables. Si es lineal, pues la podríamos hacer, ¿verdad? Pero en este caso no es ni lineal ni separable. Si la escribimos en forma diferencial, es decir, así, ¿será que es una diferencia? ¿Será que es exacta? Bueno, si yo derivo esta con respecto a y,
me queda 1. Y si yo derivo esta con respecto a x, me queda menos 1, ¿verdad? Por este menos de acá. Entonces no es exacta tampoco. ¿Ven cómo vamos descartando, verdad? No se puede hacer por variables separables. No es lineal. No es exacta. ¿Y entonces qué hago? Bueno, vamos a hacer una sustitución. A ver. Pero para hacer esa sustitución, para ver si tenemos que ver primero si es homogénea o si es de Bernoulli. Entonces primero tengo que ver si es homogénea, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y vemos que en este caso, bueno, escrita de forma diferencial, como que pasa a multiplicar esto y esto también, ¿verdad? Entonces me queda esto. Aquí lo que hice fue escribirlo en orden, primero d de x y después d de y. Entonces y menos x por d de x menos y más x por d de y. ¿Sí? En la forma diferencial. Y son funciones homogéneas de grado 1 porque si yo sustituyo por t, aquí por ty y aquí por tx, me queda ty menos tx y puedo sacar de factor común la t y me queda t por y menos x, y y menos x es la función original, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es homogénea de grado 1, el exponente es 1. Y acá, bueno, es tener menos y menos x, ¿verdad? Por el menos. Entonces si yo sustituyo por ty, tx, me quedaría menos ty menos tx, saco el factor común t y me queda esta que es la función original, menos y menos x. Entonces ambas son homogéneas de grado 1. Como tienen el mismo grado, eh, podemos decir que esta ecuación diferencial aquí, esta ecuación diferencial es homogénea. Entonces, ¿qué hacemos? La sustitución. Podemos hacer y igual a u por x o x igual a v por y, la que queramos, ¿verdad? Vamos a hacer y igual a u por x. Y si y es igual a u por x, lo que voy a hacer es sustituir acá, ¿verdad? Y es u por x, lo escribo acá, menos x, t de x, menos, aquí tengo u por x, más x, y d de y, que ya dijimos que sería u d de x más x d de u, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo tengo. Es aplicar la regla de la multiplicación a la derivada, ¿verdad? Bien, sustituimos todo eso. Claro, si hiciera la otra sustitución, quien tendría que sustituir es t de x, ¿verdad? Yo aquí quiero que me quede todo en términos de u y de x. Y tiene que desaparecer, ¿verdad? En esta ecuación diferencial para resolverla, ¿de acuerdo? Porque estoy haciendo la sustitución y igual a u por b, por x, perdón. Entonces todo me tiene que quedar en términos de u y de x. Por eso sustituyo y, por eso sustituyo d de y, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí me queda así y lo que hago es la distributiva, ¿verdad? Entonces, pero bueno, voy a multiplicar todo esto de un solo, menos ux menos x por u de dx. Entonces, creo que aquí me equivoqué. Sí, no lo multipliqué por u. Uf, muchachos, este es un gran error. Permítame, voy a corregirlo ahorita. Es que aquí lo que hice fue multiplicar ux más x por u, t de x, pero no multipliqué la u. Y ahí lo que hice fue agruparlo acá, ¿verdad? Pero no multipliqué la u. Bueno, vamos a ver.
Me va a cambiar bastante esto porque aquí me quedaría u cuadrado. Yo quería ux. Vamos a ver. Permítanme. Todo esto está mal. Pero nos va a quedar más interesante, eso sí. Bien, vamos a ir así. Voy a ir haciendo los pasos y los voy a ir explicando. Entonces aquí lo que hice fue multiplicar, ¿verdad? Esto por u me queda menos u cuadrado x t de x y menos u x t de x. Entonces aquí está menos u cuadrado x t de x menos u x t de x. Lo que hice fue agrupar después todo eso en d de x, ¿verdad? Y la otra parte que está multiplicada por d de x es esto. Entonces por eso es que lo escribí así. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo Muchachos, les ¿vamos decía, bien? Sí, bien. Y aquí multipliqué después menos ux menos x por x. Aquí está. Nos quedaría menos x por ux más x, ¿verdad? De du, ¿sí? Esto es pura álgebra, ¿verdad? Aquí se me cancela el ux, solo me queda esto. Aquí puedo sacar factor común x, me queda x cuadrado por u más 1 de du. Y acá saco factor común menos x y me queda 1 más u cuadrado de x menos x cuadrado u más 1 de u igual a 0. Bien, aquí lo que voy a hacer es, para que me quede, para poder que me quede como variable separable, ¿verdad? Lo que voy a hacer es dividir por x cuadrado, ¿sí? Primero voy a dividir por menos x cuadrado. Si divido por menos x cuadrado, aquí me queda esto sobre x y aquí me queda 1, ¿verdad? Entonces voy a dividir por menos x cuadrado a ambos lados de la igualdad y me va a quedar así. Aquí me va a quedar me queda así. 1 más u cuadrado sobre x, d de x, ¿sí?
recuerden, dividir por menos x al cuadrado. Entonces, se me cancela el negativo y se me queda una x nada más, ¿verdad? Y aquí pues me queda 1. Y ahora lo que voy a hacer es dividir por 1 más su cuadrado. Si divido por 1 más su cuadrado, entonces se me va a cancelar aquí y ya me va a quedar todo esto en términos de u y todo esto en términos de x. Entonces, voy a tener esto. Bien, me queda así entonces, ¿verdad? Que de x sobre x, 1 u más 1 sobre 1 más su cuadrado de du. Bien, ya en este punto, y como ven, nos queda esta expresión, ¿verdad? Así como vimos acá, una buena forma de ver si lo llevamos bien es que nos tiene que quedar esa expresión. Lo que hay que hacer aquí es integrar. Puedo pasar al otro lado esto, integrar ambos lados, pero aquí también de un solo puedo integrar esto con respecto a x y esto con respecto a u. Si integro esto con respecto a x, esto es logaritmo natural de x, y si integro esto con respecto a u, lo que puedo hacer aquí es separar, ¿verdad? Separo en u sobre 1 más u cuadrado, y la integral de eso sería eh, un medio logaritmo natural de 1 más su cuadrado, ¿verdad? Más me quedaría 1 sobre 1 más u cuadrado, que la integral de eso es tangente inversa de u. ¿De acuerdo? Si quieren la pueden ustedes corroborar ahí en parte, ¿verdad? Aquí me queda el logaritmo natural de x más, voy a escribir la integral de un solo. Si tienen alguna duda pues la puedo resolver ahí, pero por el momento lo voy a escribir de un solo, que tendría un medio logaritmo natural de 1 más, 1 más x al cuadrado más tangente inversa de u igual a 0. Aquí igualamos a c porque sería como, bueno, si yo dejo esto acá y paso esto al otro lado, entonces resuelvo la integral aquí con respecto a u o con respecto a x, cualquiera de las dos, y escribo la constante, ¿verdad? Si luego paso esto de nuevo a este otro lado, entonces me queda la c de este lado. Por eso lo escribimos de un solo así. Entonces esta es la integral de esto, y esta es la integral de esta función. Bien, ahora, uy, aquí es u, ¿verdad? Yo escribí x, pero es u. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir por y. ¿Qué vamos a sustituir por y? O mejor dicho, vamos a sustituir u por y sobre x, porque la sustitución que hicimos fue esta, ¿verdad? La sustitución que hicimos fue y igual a u por x. ¿Sí? Aquí está. Entonces despejando para u sería y sobre x. Entonces vamos a sustituir u por y sobre x. Entonces me quedaría así. Logaritmo natural de x aquí me quedaría
De un solo sería y cuadrado sobre x al cuadrado, ¿verdad? Y aquí tangente inversa de y sobre x. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hice fue sustituir, ¿verdad? U igual a y sobre x y queda así. La vamos a dejar de manera implícita porque está medio complicado despejar aquí, ¿verdad? Para allí. La vamos a dejar así de manera implícita. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Disculpen que me equivoqué al inicio y eso me lo cambió todo. Pero recapitulando, primero vemos que no es separable, no es lineal y tampoco es exacta, ¿verdad? Entonces, pero sí vemos que es homogénea, porque esta función y esta función son homogéneas de grado 1. Entonces, ¿qué hacemos? Esta sustitución, y igual a u por x. Entonces sustituyo acá por ux menos x de dx, menos, aquí sería ux más x, y de dy lo sustituyo por la correspondiente derivada, ¿verdad? Lo que hago es, como les digo, usar la regla de la multiplicación para derivadas, que sería u de dx más x de du. Y aquí está u de dx más x de du en lugar de dy. Entonces, de ahí es pura álgebra, ¿verdad? Multiplico esto por esto, lo agrupo acá, todos los que tienen de dx, y agrupo todos los que tienen de du acá. Aquí se me cancela esto, saco factor común menos x, aquí saco factor común x, me queda así. Estando en este punto, lo que hago es dividir por menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí se me cancela esto y me queda una x en el denominador, y aquí se me queda 1, ¿verdad? Y luego divido por 1 más u cuadrado, se me cancela este, y aquí me queda 1 más 1 sobre 1 más u cuadrado. Integro esto, es logaritmo natural de x, integro esto y es un medio del logaritmo natural de 1 más u cuadrado más la tangente inversa de u, y después sustituyo por u, ¿verdad? Que u sería y sobre x, igualado a una constante. Entonces, eso es en resumen este método de las homogéneas. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta? No, Rick, todo claro. Muy bien, excelente. Entonces, mañana vamos a hacer algunos ejercicios más y vamos a ver si vemos las de Bernoulli mañana también. Así que por hoy es todo, muchachos. Nos veríamos mañana, siempre a las 7 de la mañana. Feliz día a todos.